Hola, buenas noches. Soy Germán Benedetti y estoy transmitiendo desde Gualeguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Estoy muy emocionado y agradecido a Latin Juris y especialmente al doctor Damián Armijo y a la doctora Romina Cabrera por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes la presente ponencia que tratará sobre democracia y estructuras de poder. Bien, para comenzar, para introducirnos en el tema, sucintamente obviamente porque no hay mucho tiempo, tenemos que partir desde la concepción del hombre, desde una concepción antropofilosófica, es decir, tenemos que ver el hombre como es el hombre en sí mismo, ¿no es cierto? Cuando él se encuentra solo, es decir, cuando no hay alteridad porque no hay un otro frente a él. Es decir, acá se torna justamente importante ver esta cuestión que analizaron distintos filósofos de las ciencias políticas, de cómo es el hombre, ¿no es cierto?, en su estado de naturaleza. Esto es importante señalarlo, o sea, en principio, para llegar a la conclusión de por qué es necesario, ¿no es cierto?, la existencia del Estado y de los poderes que lo estructuran, justamente, que de lo que se trata la presente ponencia. Es decir, si nosotros pudiéramos ser una abstracción mental y estar en esa situación como puede haber sido el Adán de la Biblia, o el Robinson Crusoe del afamado libro de Defoe, ¿no es cierto?, podemos ver justamente que en esa situación no se necesita organización, no se necesita tampoco el derecho, porque no hay conflicto, no hay un otro que quiera algo que yo quiero, o que quiera otro. Y esto es muy importante señalarlo, o sea, porque ya Aristóteles decía que el hombre es un animal social o político, un sum politikon, esto lo decía brillantemente en la política, justamente porque cuando hablaba del hombre solo, decía que solo podía ser o un dios o una bestia. Y esto justamente es importante señalarlo, porque vamos a ver cómo surge el derecho de la alteridad, es decir, para resolver conflictos intersubjetivos de intereses que se puedan ir plasmando en la vida cotidiana de la sociedad, es que se empieza a generar la necesidad de organizarnos. Es decir, si pudiéramos hacer otro tipo de abstracción que les va a ser más cercana, quizá no tan teórica, abstracta, podemos ver esas situaciones de desbordes sociales que se han dado en nuestros países o países vecinos, algunas veces que hemos visto esos desbordes, que una muchedumbre han llegado a situaciones de saquear negocios, de romper, ¿no es cierto?, cuando se ha llegado a esa situación de que estamos en una cuestión que las fuerzas de seguridad como que no se encuentran presentes. Esa situación de estado naturaleza es lo que ustedes lo van a poder vislumbrar mejor con las ideas estas que tenían, o sea, estos pensadores que le venía diciendo, como puede haber sido un Hobbes, un Maquiavelo. Hobbes, por ejemplo, decía que el hombre era el lobo del hombre, es decir, en su naturaleza el hombre decía que era malo, que necesitaba de la sociedad, de la organización, ¿no es cierto?, estructurada, que estructura justamente el poder político, para poder de alguna forma pacificar la sociedad. En cambio había autores como Locke, como Rousseau, que decían lo contrario, decían que era el hombre bueno y que lo pervertía era la sociedad. Pero más allá de eso, a lo que voy, al plantearle esta abstracción de que recuerden, como pasó acá en la Argentina en el año 2001, por ejemplo, con los saqueos o algo, que era algo muy particular ver cómo, o sea, uno veía por televisión o alguna persona obviamente lo vivió en carne propia, pero veía cómo gente iba y saqueaba el negocio, y ya sean los dueños del negocio, los vecinos y otras personas, se iban uniendo justamente para impedir ese pillaje.
O sea, esa situación que se da, es muy importante que lo veamos por las cuestiones que están pasando en América Latina y que han pasado en otros países, para que entendamos, o sea, de dónde viene la cuestión de la necesidad de estructurar el poder y hacerlo en democracia o en monarquías constitucionales, como tienen algunos países que son respetuosos de los derechos humanos, y ya voy a ir a eso. Pero a lo que voy es eso. Entienden cómo se va estructurando, ¿qué es la ley que rige en ese momento? Es la ley de la fuerza, es la ley de la selva, que se suele decir. Es lo que el general Trasímaco decía, que el derecho era lo que decía el más fuerte en la República de Platón. Es justamente esta cuestión que nos hace situar en que veamos por qué es necesario la coexistencia social y que ésta sea organizada. Es importante que lleguen a esto, porque, o sea, esa organización en el devenir de la historia se ha ido desarrollando de distintas formas. Primero, o sea, por medio de jefe de alguna tribu, o sea, en organizaciones tribales, luego pasamos a reinado, hubo imperio, hasta llegar a las democracias que hoy tenemos, con las imperfecciones propias de los sistemas, obviamente, pero ya sea que sea ante una democracia directa, es decir, directamente elegido por el pueblo, por el voto popular, o sea, una democracia indirecta, es decir, que lo que elige el pueblo es los electores que a su vez eligen a los representantes, vemos que sinceramente es algo sumamente necesario que se mantenga esta cuestión a los efectos de organizar la sociedad civil y mantener la paz social, que eso es lo importante. Bueno, justamente, si analizamos qué es la democracia sucintamente, veremos que etimológicamente viene del gremio demos, que significa pueblo, y kratos, poder, es decir, el poder del pueblo, el poder en manos del pueblo. Ahora bien, no es el pueblo que va a gobernar per se, o sea, por sí mismo, es decir, sino por medio de sus representantes. Todas nuestras cartas magnas, más o menos, con otras palabras, dicen eso. La Constitución de la República Argentina habla de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un país o un Estado podamos considerarlo democrático? Les pregunto, o sea, ¿es solamente, o sea, el voto de la mayoría? O sea, ¿es eso lo que legitima en el poder a un representante del pueblo? ¿O, además de eso, es el ejercicio que ejercen el poder? Es decir, si la legitimación viene por el ejercicio mismo del poder. Autores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, en Democracia y Garantismo, una obra que recomiendo su lectura, nos dice justamente que para que haya una democracia, y mejor dicho, una democracia constitucional, además de tener que ser elegido por la mayoría, se tienen que respetar los derechos fundamentales. Es decir, el representante elegido por el pueblo no debe arrogarse facultades que no le son dadas, o sea, violar de alguna forma los poderes constituidos, ¿no es cierto?, que ya desde la enseñanza de Montesquieu en el espíritu de las leyes nos habla de la división de poderes, que justamente eso es importante, que se estructure, ¿no es cierto?, que cada uno tenga su esfera dentro de la cual actúa. Obviamente que el Poder Ejecutivo también tiene facultades legiferantes y ¿no es cierto?, y judiciales de alguna forma, y los otros poderes también. Pero el problema es cuando se avasallan algunos derechos, y eso es lo que pasa. Para que estemos hablando de un régimen democrático, se deben respetar los derechos fundamentales, y sobre todo, nos dice Luigi Ferrajoli, y muchos otros autores, nos puede decir Zagrebelki, nos los dice muchísimos autores, o sea, de que realmente se debe respetar
la Constitución, la Carta Magna, los tratados internacionales que un Estado ha jurado respetar. Y cuando en el ejercicio del poder administrativo, es decir, ejecutivo, se arroga facultades, como puede ser, o sea, cooptar algún otro poder, o disolver el poder legislativo, o generar a través del miedo algún tipo de genuflexión en el poder judicial, realmente, claramente, estos actos antidemocráticos hacen perder, sí, lisa y llanamente, señoras y señores, estamos perdiendo la democracia. Eso se debilita. Cuando hace eso, hace periclitar la democracia. O sea, la democracia entendida como democracia constitucional, como democracia moderna, respetuosa de la garantía de las minorías. O sea, justamente Luigi Ferrajoli nos habla que para que haya una democracia constitucional se deben respetar las garantías constitucionales también de la minoría. No nos olvidemos que los derechos humanos justamente son derechos humanos, son persistentes, o sea, son inherentes a la persona por el solo hecho de serlo. Es decir, más allá de que realmente deban estar plasmados en instrumentos normativos, ¿no es cierto?, para que tengan un anclaje a la hora de poder resolver algún conflicto intersubjetivo que se pueda plantear. Cuando vemos que hay situaciones, o sea, que no se respetan esos derechos y que no se los respeta sistemáticamente, es decir, cuando no se está respetando en alguna medida el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre pensamiento, a la autodeterminación del pueblo, realmente, o sea, es para que ustedes lo piensen, o sea, no lo voy a decir yo, pero les quiero decir, eso puede, o sea, mi idea no es adoctrinar ni enseñar, más bien quiero concientizar dentro de lo posible, dar un granito de arena para que nos pongamos a pensar realmente qué es la democracia y cómo se legitima su ejercicio. Es decir, ¿basta únicamente que sea elegido alguien por un pueblo? Si llegamos a esa conclusión, interesante es lo que dice Ayer Sen en El valor de la democracia. Este autor, que fue premio Nobel de Economía, nos habla justamente que es algo disvalioso, nos dice que es inadecuado considerar que la democracia se define solo por la elección de la mayoría. Es que exactamente, si ustedes lo ven, o sea, las dictaduras más terribles que hemos tenido, o sea, han llegado al poder generalmente por medios plasmados normativamente. Es el caso, por ejemplo, del Tercer Reich. O sea, no fue un golpe de Estado en que se subvertió algún tipo de cuestión constitucional. Realmente llegó por los votos y por los mecanismos de distintas cuestiones que realmente es muy peligroso hablar de democracia por la legitimación de ser elegido por la mayoría. Es muy importante eso, máxime cuando en el ejercicio del poder se termina dando la espalda al pueblo que le dio el poder. Porque es el pueblo. El pueblo es el que genera el poder constituyente originario que le da formación a un Estado a través de la Carta Magna de su Constitución. Es el pueblo también que puede generar el poder constituyente derivado para reformar una Constitución. Pero hay que tener muy en cuenta esto. No puede ser una decisión únicamente del mandamás de turno el querer de alguna forma refundar un Estado. O sea, al generar alguna creación de un poder constituyente o algo. En el sistema englobado que vivimos realmente de los derechos humanos, es para tomar conciencia de esto. Es muy importante que empezamos a ver esto. Cuando vemos que un mandamás de turno, ¿no es cierto?, lo que hace es que en la práctica se vea que tanto el poder legislativo como el judicial se convierten en meras escribanías, es decir, que terminan legitimando, entre comillas,
lo que hace el poder administrativo, actuando con una genuflexión tal que en realidad es la suma del poder público completo que tiene la administración. No podemos estar hablando que un régimen así sea democrático. No podemos hablar lisa y llanamente que estemos frente a una democracia. Es importante que veamos estas cuestiones. O sea, cuando vemos que el mandamás de turno, o sea, empieza a tratar a los adversarios políticos no como adversarios dignos políticos, o sea, sino como enemigos. ¿Realmente qué piensan ustedes de eso? Le pregunto, ¿en qué estamos así cuando estamos en situación de esa? ¿Realmente darle el voto popular, hacer que alguien gane, es darle un cheque en blanco para haga lo que quiera, para que viole la constitución propia de su país, tratados internacionales o lo que sea? Realmente es importante que empecemos a pensar en estas cuestiones. O sea, el poder democrático es muy importante. A ver, cuando vemos, o sea, los poderes estos que les estoy hablando, con los que se estructura el poder, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto ya escribió Madison en un artículo muy célebre que está dentro del Federalista. O sea, James Madison, que también sería el que es muy conocido por muchos de nosotros, ¿no es cierto?, por el leading case Marbury versus Madison, que también sentó las bases de nuestro constitucionalismo. Pero ahí en el Federalista, ¿qué habla justamente? Que como no somos ángeles, necesitamos, se puede ver que justamente en Madison también está esta postura, si se quiere, pesimista de la naturaleza humana, de esta que nos hablaba Hobbes en el Leviatán, que le vengo diciendo, del hombre como lobo del hombre, o lo que decía Maquiavelo en El Príncipe. O sea, pero es importante que se empiece a tomar conciencia, que se dé debate. Para que haya una democracia tiene que existir el consenso, pero también el disenso. Y eso se logra a través de la deliberación. Si no hay deliberación, si no hay partidos políticos, si hay unipartidismo, no se puede hablar de democracia lisa y llanamente. Es una contradicción lógica, o sea, que me exime de mayores comentarios. Eso es muy importante, que empecemos a dar los debates. Y cuando vemos que en algún estado vecino, hermano, o sea, se están dando esta cuestión, no nos callemos. Ya Santa Catalina de Siena nos decía que por callarnos el mundo estaba podrido. Es importante que empecemos a dar debate. Que es muy bueno esta iniciativa que tiene Latin Juris, ¿no es cierto?, para abrir el debate, para que nos podamos oír. O sea, esto es lo que tienen que hacer también los estados de espaldas adentro. Cuando están en el Congreso no deben dejar de dar quórum, deben dar debate, a todas las cuestiones. No tienen que utilizar o sea, ese tipo de herramientas. Pero eso sí, o sea, son los juristas, los constitucionalistas, las personas llamadas a representar al pueblo por medio de los poderes constituyentes, los que tienen que tener cuidado en cómo plasman estos mecanismos en las cartas magnas, ¿no es cierto?, para que justamente no encuentre algún hueco, alguna persona que de alguna forma, actuando en su ambición personal, termina gobernando de espaldas al pueblo. Esto es importante decirlo y en definitiva es esto. La democracia, no puede haber democracia si no se respetan los derechos humanos, o sea, los derechos humanos más elementales, cuando sistemáticamente, como les vengo diciendo, se terminan conculcando. No podemos hablar de que estemos en democracia. Al menos se está cayendo la democracia. Yo no voy a hablar de que tal vez estemos en cuestiones dictatoriales o dictadura cuando se dan esas situaciones. Es para verla, tal vez sí, pero le quiero decir que no es al menos una democracia constitucional.
Una democracia constitucional como tal tiene que ser respetuosa a rajatabla de los derechos constitucionales. Las garantías deben respetarlas, porque las garantías constitucionales son de los hombres, son de cada persona individualmente considerada y se tiene frente al Estado. El Estado es justamente el que tiene que dar cumplimiento a eso. Y por eso debe respetar tanto las garantías que tienen constitucionales y convencionales. Y esto que le decía de Madison en el Federalista, no habla de otra cuestión, de los frenos y contrapesos que debe haber entre los poderes. Esto es fundamental. Y el llamado como control mayoritario a controlar los demás poderes es el Poder Judicial, por medio del control de constitucionalidad y convencionalidad. Tengan en cuenta que en las constituciones y en los tratados internacionales generalmente lo que se plasma son principios, es decir, lo que Robert Alexis llama mandatos de optimización. Es importante eso porque es a través de la interpretación normativa que el juez que le toque, ¿no es cierto?, interpretar la norma, va a poder dejar sin efecto alguna regla plasmada por el legislador, como puede ser una ley o un decreto del Poder Ejecutivo. Pero hay que tener mucho cuidado con estos mecanismos. Werner Goldmich, por ejemplo, hablaba de carencia diquelógica. Es decir, ya no estamos hablando de un control de constitucionalidad y convencionalidad por la norma plasmada, sino que la carencia diquelógica nos hablaba, tiene algo así como un paralelismo con lo que nos hablaba Santo Tomás de Aquino, la suma teológica y la suma contra los gentiles de la ley injusta. Pero, ojo, esto hay que hacerlo con sumo cuidado. No tiene que ser un voluntarismo, ¿no es cierto?, que surja de los jueces. Porque tengan en cuenta que cuando estamos ante un régimen, ¿no es cierto?, que deja de ser respetuoso a la Constitución, generalmente va a ser que los demás poderes pierdan su independencia, su autonomía. Y entonces, si son genuflexos, ¿cómo poder decir que el Poder Judicial va a ser quien va a tener que controlar a ese Estado? Si tienen miedo de que sean perseguidos, ya sea por medio de jurados de enjuiciamiento, jury, impeachment o como los quieran llamar. En definitiva, es muy importante que se tenga en cuenta esto, pero hay que abrir el debate. Yo no pretendo acá decir nada que ustedes no sepan. Lo importante es que generemos conciencia, que nos concienticemos de las distintas cuestiones que hace falta hablar. O sea, la democracia se hace deliberando, no se hace callando. Y cuando hablo de democracia no estoy hablando solamente de un país para adentro, estoy hablando en un marco global. O sea, estamos en un país que me está permitiendo a mí en Argentina, o sea, que me esté escuchando personas de vaya a saber cuántos países. O sea, hoy la tecnología nos acerca tanto y somos todos hermanos en realidad. Y tenemos que bregar, aunque sea desde las ideas, para que se terminen con regímenes, o sea, de que encaren un gobierno en contra del pueblo mismo que los puso en el poder. Eso es sumamente importante, tomar conciencia, ver esto, abrir el debate, no callarse, seguir planteándolo. Y esto es lo fundamental, o sea, que se dé esta discusión en la sociedad, que no nos quedemos, o sea, porque a algún vecino le pase otro. Cuando vemos que algún mandamás de turno, o sea, se sube al púlpito todos los días arengando al pueblo, poniéndolo en contra de otra parte de la sociedad, eso no es democrático, eso no es sano. O sea, la ecuación democrática es justamente gobernar para todos. Y eso es importante, que se empiece a tomar conciencia de estas cuestiones. No sé cómo voy con el tiempo.
Pero esto lo que le quiero decir. Es muy importante esto, o sea, si las estructuras de poder no tienen un equilibrio tal que se autocontrolen entre sí, no podemos hablar de cuestión de democracia. O sea, si un poder absorbe a los otros, eso es la suma del poder público. O sea, es claramente esto, y hay que abrir el debate, y no solo desde la disciplina jurídica, sino desde todo, porque esto nos concierne a todos, como seres humanos. O sea, estamos hablando de derechos humanos, estamos viendo de que hay lugares que se están violando sistemáticamente los derechos humanos. ¿Qué podemos decir cuando no hay derecho al disenso? ¿Se puede hablar de democracia cuando hay un único partido? Se puede, sinceramente no quiero ser reiterativo, pero es importante recalcar estas cuestiones. O sea, realmente es para que tomemos conciencia y no nos callemos. O sea, sinceramente, señoras y señores, lo que me están escuchando, o sea, cuando se dan estas situaciones así, que se da la espalda en cara al pueblo, no puede eso considerarse como algo, y no debe ser legitimado tampoco por los demás estados. O sea, estas cuestiones que uno ve, o sea, cuando se nombran a dedo, o sea, se hacen cuestiones que no, realmente es importante que se tome conciencia, y yo los dejo con esa inquietud, los dejo con esto. O sea, intenté más o menos acercar para dar un debate y para ver que la deliberación es fundamental. Para que haya democracia tiene que haber deliberación, tiene que haber debate, tiene que haber debate respetuoso, escuchar al otro, respetar la dignidad humana, o sea, del adversario, no verlo como un enemigo político. Y eso es fundamental. Vuelvo a agradecer a Latin Jury la oportunidad de hablar, de expresar algunas ideas, de poder compartir con ustedes unas pequeñas ideas que en realidad no son mías, están plasmadas en inmensidad de libros que la mayoría la ha de conocer. No dije nada que tal vez no conocieran, pero lo importante es decirlo, es plasmarlo. Les doy muchas gracias y es un gusto haber compartido con ustedes esto. Les mando un gran abrazo desde la Argentina a todos, fraternal abrazo. Muchas gracias.